Vamos a ser completamente honestos por un momento. Nadie pidió una secuela de la película del gato con botas, más encima 11 años después de la original. Personalmente no tengo en buena estima al estudio DreamWorks. Desde hace años que encuentro sus trabajos sumamente rancios. Y no creo que puedan culparme cuando en la secuela de Trolls hay una pelea de baile entre trolls que bailan BTS y trolls que bailan reggaetón. Además el líder de esos es J Balvin. Por ende, lo único que pude interpretar en su momento de esta secuela era que pretendían revivir la franquicia de Shrek de alguna manera para intentar mantenerse relevantes. Que suena a una game theory mía, pero luego anunciaron Kung Fu Panda 4 y como que se reforzó. Aún así, este es uno de esos casos donde uno agradece haberse equivocado. Porque, contra todo pronóstico, el Puss en Botas 2 no es solo una secuela que fácilmente supera a su predecesora. No es solo una cinta legítimamente entretenida, divertida y bastante decente. Sino que es, más encima, infinitamente mejor que cualquier cosa que Disney o Pixar hayan sacado el año 2022. Cosa que igual francamente no era una tarea difícil en primer lugar. No es que la película del 2011 fuese un bodrio, pero tenía más bien ese aura de ser un spin-off de Shrek, en lugar de un trabajo con sus propias aficiones más que hacer reír. Lo que quizás no hacía particularmente mal, o sea, la sola cara de este huevón a mí me parece hilarante porque puta que es feo, pero a la vez parecía más bien una asociación de gags prefabricados en lugar de una historia con su debida sustancia. El último deseo, como secuela, apropiadamente aprende de ello y sabe balancear mejor ambos aspectos, logrando difuminar el contraste en sus debidas cantidades. No es simplemente una historia de puro chiste, ni tampoco un gran cuento, sino que utiliza y aprovecha su entorno y personajes para darle vida al trabajo como una historia entretenida. Quizás más que nada orientada al chistecito, pero sin sacrificar la sustancia que sostiene el chiste en primer lugar. Creo que estamos tan acostumbrados a tomar a la comedia como un género de películas ligeras y simples, que pocas veces nos ponemos a pensar realmente en el desafío que es crear una historia cómica, en lugar de un simple montaje de chistes de hora y media. No digo que sea la película más jaja del mundo porque ¿cómo se supone que me ría de esto? No es racista, ni tampoco el guión más pulido de la historia del cine, pero sí es una bocanada de aire fresco para DreamWorks. Una cosa que sí le daré a este estudio por sobre algo como Disney, Illumination, Sony o Blue Sky, no espera, ese se murió, es que DreamWorks sí es mucho más experimental y flexible con su animación. Cada cinta intenta algo nuevo en cuanto a proporciones, texturas o estilos, que le da a cada trabajo y cada franquicia una propia identidad. El gato con botas en el 2011, al ser una parte de la franquicia de Shrek, seguía su mismo estilo de presentar un universo de fantasía pero mucho más apagado y realista, si tomamos la definición de realismo hecha por alguien que vive en su mente. Lo que es decir que creaba el contraste entre los cuentos llenos de magia e ilusión, que obviamente se popularizaron por la empresa del ratón chistoso, con un estilo más orientado a esta representación desoladora del medioevo. Lo que a Shrek le venía bien por intentar crear esta sátira en el que el logro es el malo, más luego decide ir en contra del destino. Pero con el gato con botas como que ya no tenía una razón particular. Quizás era algo fácilmente reconocible, pero a la vez se veía intencionalmente feo sin motivo alguno más que mantener la idea del contraste sin que haya un real motivo para este. ¿Conoces a Jack y Jill? ¿Esos niños de un antiguo cuentito inglés? Bueno, acá son unos viejos culeros. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Es chistoso. Reíte o anda a cagar. En ese sentido, esta idea de reimaginar ciertas historias de fantasía está mejor implementada acá porque no solo hay una buena razón para usar específicamente los cuentos de Goldilocks y el pequeño Jack Horner, que para ser justos también aplicaba con el huevón en la primera, pero en esta secuela se hace de una forma mucho más carismática sin centrarse en la noción del contraste por motivos meramente cómicos, sino en el debido aporte que cada personaje tiene en la narrativa de la historia. Eso sin mencionar el diseño de personajes más elaborado y propio. Replantear a Goldilocks como una huérfana adoptada por los osos y a Jack Horner como el heredero de una exitosa empresa le da mayor dimensión a su rol en la película más que simplemente ser el personaje de ese cuento de hadas. Goldilocks, ahora como una adulta, se ve desarreglada por la influencia de convivir con osos, pero también lo suficientemente civilizada, reflejando su un latente deseo por una familia humana normal. Y Jack Horner, quien literalmente parece un personaje de One Piece con ese torso enorme junto a una cabeza chica y piernas delgadas y cortas. Y aún así este aspecto caricaturesco acá sí funciona como este avaro empresario bien capitalista. Como mencioné antes, típico de DreamWorks, la animación es muy diferente a otros de sus trabajos previos. Hay una mezcla entre este estilo tipo sketch con una frenética y dinámica dirección, sobre todo por estos encuadres y ángulos de cámara, cosa que a muchos probablemente les recuerde a Into the Spider-Verse. No porque Into the Spider-Verse haya inventado este estilo tipo bocetaje que emplea los bajos frames para agregar al movimiento de sus personajes, pero bueno, esta película lo hizo hace relativamente poco y fue un éxito. Yo sí me creo que alguien en DreamWorks dijera, hey, yo también, que para el caso viene bastante bien, pues esta película tiene
tiene bastantes escenas de acción que aprovechan justamente la expresividad y dinamismo que esta técnica implica, a la par de permitirle construir un mundo que enriquezca su narrativa a través de los distintos tonos, texturas o colores empleados. Gran parte de la película se ve como una pintura con pinceladas muy marcadas y coloridas, pero también se juega bien con el contraste con esta luz cristalina que solo se emplea al referirse al poder de la magia en sí misma, esclareciendo su rol en la trama, o también con los colores apagados y el aura totalmente oscura que transmite el personaje de la muerte como una figura imponente y feroz, aún en un mundo como este. Detalles como estos hacen que, a nivel técnico, esta película sobresalga bastante por sí sola, pero también dentro del catálogo de la franquicia de Shrek. Algo que a mí particularmente me agrada es ver cómo esta película emplea bien algo tan complicado de utilizar como es todo el tema de la magia. Típico de cuentos de hadas, pero a la vez es algo que puede fácilmente solo ser una excusa para el conveniente progreso de las cosas. Acá no, porque todo esto del último deseo es tratado como un MacGuffin que motiva a todos los personajes a encontrarlo por motivos totalmente propios y egoístas, siendo en cada caso un anhelo por algo que no poseen, pero que a la vez los lleva a ignorar lo que realmente tienen. Goldilocks, para el caso, deseando tener una familia humana, activamente ignorando con una tajante falta de respeto a los osos que la cobijaron con cariño y le demostraron un auténtico aprecio y apoyo familiar con el que ella al parecer no se contentaba, básicamente por no entender lo que implica realmente una buena familia. Y Jack Horner, quien no se origina de un cuento de hadas, sino más bien de una cancioncita para niños con rimas. Si no lo conocen, creo que Adventure Time una vez le hizo referencia. Pero la cosa es que, al no ser un cuento que tenga que ver con magia ni fantasía, y siguiendo su personaje de ser un extremo avaro, que es lo que supuestamente refleja la cancioncita original, precisamente busca y se obsesiona con lo único que no tiene: magia. Sí, o sea, es simplemente un villano unidimensional en busca de un gran poder, pero como mínimo no solo es carismático, sino que precisamente contribuye al punto general de la historia en la que los personajes pretenden solucionar sus anhelos con la solución rápida e idealista que es la magia. Y a su vez este grupo de personajes tienen su debido y apreciable aporte a la trama del protagonista. La primera película se basaba más bien en esta idea de solucionar una rivalidad movilizada por el rencor y la venganza, pero que por ser tan básica hacía que la historia en un todo no fuera más que un montón de nada queriendo sostenerse por sus chistes, cosa que esta secuela afortunadamente no hace, pues no solo hay un punto concreto que permite el progreso de la trama, sino que Gato acá sí tiene un conflicto auténtico, un tantito más complejo y especial, cosa normal al ser el personaje principal. Porque mientras que Goldilocks y Jack Horner deseaban algo al no conformarse con lo que ya tienen, Gato más bien deseaba poder escapar, o más bien seguir escapando de algo que se niega a aceptar. Es medianamente creativo como la película emplea esta idea de que los gatos tienen 9 vidas para hacer el kick-off del conflicto, aunque a mí Gaturro me dijo que eran 7. Porque al finalmente Gato llegar a su última vida, es recién cuando tiene la posibilidad de perderla por completo que finalmente se ve obligado a valorarla, pero no sin antes buscar escapar de esa verdad. Algo que sí es destacable de esta película como secuela es que continúa con la idea presentada en la primera sobre su gusto por ser considerado un héroe. Después de todo, un huérfano sin un rol en la vida obteniendo la admiración del pueblo es algo que definitivamente se le va a subir a la cabeza. Pero acá, lejos de contentarse con eso, se expande en tal idea para volverla parte del conflicto en la que Gato ahora depende de la validación externa para así otorgarle un sentido a su vida. Él ahora depende de ser visto como una leyenda. Por eso es que cuando solo le queda una vida, cae en depresión, al darse cuenta de que todo este show de no temerle a la muerte no era más que una forma de decir que no apreciaba realmente su vida, solo apreciaba esos fugaces vicios y experiencias intrascendentes para escapar de la auténtica soledad de una vida monótona. Porque quizás mucha gente quiera al gato con botas, pero no todos realmente aprecian al gato que está dentro de esas botas. Por eso mismo su deseo era precisamente tener más vidas, seguir escapando y seguir estancado en lugar de realmente progresar, pretender seguir siendo la leyenda, en lugar de aceptar que es solo una persona, o bueno, un gato. A partir de eso, hay 3 personajes que tienen un rol importante en su desarrollo. En primera está el perro, y es con el que sí tengo más problemas, porque fuera de que es más bien un alivio cómico y no uno muy bueno, sigue con el típico arquetipo de ser un angelito que contrasta con el grupo de personajes, haciéndoles ver que a pesar de lo mucho que este pudo haber sufrido, aún así persiste con una sonrisa, no como ellos que son unos putos. Lo cual yo siento como pura manipulación emocional por algo demasiado idealista. O sea, no me quejo de esta idea de reprochar a los personajes por sus malas acciones, pero esto ya deja de ser un reproche y pasa a ser pura burla. Creo que hay mejores maneras de hacer esto que teniendo un mocoso que sea un pan de Dios tirando frases bonitas y siendo ridículamente optimista. Especialmente en esa escena donde le dice a Goldilocks que se sacó la lotería de los huérfanos con la familia de osos. Porque bueno, él también es huérfano y ve lo buena familia que son, a diferencia de Goldilocks que es una forra malagradecida. No como él que es tan buenito y agradecido de la vida. ¡Ay, qué bien! Así tienen que ser, niños. No solo es lo
opuesto a la sutileza, sino que es muy simplista y ñoño. Además, ya personalmente yo detesto ese arquetipo. O sea, es una película en buena parte cómica y a la vez para niños, por lo que entiendo la intención de tener un personaje así. Así que no lo condeno realmente. Si la película se tomara más en serio, ahí sí ya estaría mandando un paquete bomba a las oficinas de DreamWorks. Pero a fin de cuentas, sí creo que su rol en la historia es uno bastante flojito. El segundo personaje es el más obvio, la gata. En la primera película tampoco ha pasado de ser más bien un personaje de soporte, pero incluso en esa, su rol era mucho más reducido al fungir más bien como la vieja que no entendía de las relaciones humanas, pero gracias al gato entendió el valor de las relaciones humanas, y por eso no quería que él y el huevón terminaran en malos términos porque la hermandad o el amor es más importante. Cosa que esta secuela como que medio reinicia cuando vuelve a empezar con ella rechazando la idea de las relaciones socioafectivas, más cuando se supone que ellos se iban a casar, pero no porque no aprendieron que el amor es más importante al final. Lo cual es chistoso porque en realidad hace solo que la primera película sea peor, porque esta sí aprovecha el tema un poco mejor, por lo que te entiendo que lo quieran tratar otra vez. Y no creo que sea necesario explicar cuál es el punto de tener una fémina de la cual el gato pueda encariñarse para así entender el valor de las relaciones como parte de la vida, porque no es como que esta película cree algo más complejo al respecto, incluso cuando su arco va un poquito más allá, planteando que precisamente ella, ya harta de la monotonía de una vida sin propósito en pura soledad, justamente desea tener a alguien en quien confiar, recriminando al gato cuando no ve que él realmente no necesita más vidas descartables, puesto que tiene la oportunidad de una vida más valiosa justo frente a sus ojos, junto a una de las pocas personas que se interesan más por el gato que por el héroe. ¿Ven que sí se podía reprender al personaje sin la necesidad de forzar la ilusión de una idealista superioridad moral? Pero para el caso, el tercero es el mejor personaje en esta materia, el Furry Bait del lobo feroz. Porque creo que directamente crear la encarnación de algo conflictivo para otro personaje es un método muy efectivo para demostrar claramente su evolución y desarrollo. A fin de cuentas, esto es ficción, y aún más, animación. Simplemente contar las cosas con diálogos es un poco aburrido. Hacer una representación visual del tema es algo más interesante. Aparte que a mí me sorprende ver una película familiar hacer un personaje que es la literal parca para traer a colación el tema del valor de la vida. Bastante bien, ¿eh? Ya que probablemente la forma más efectiva en la escritura para desarrollar una mala conducta de tu personaje es precisamente obligarlo a afrontar las consecuencias de sus actos. Y en este caso, es ver a Gato forzado a encarar la realidad después de tanto tiempo. El menino básicamente le falta el respeto con su fanfarronería y esta falsa idealización de su imagen, pero no de su persona, que de hecho se deja ver hasta en cómo murió antes. O sea, estoy segurísimo que se hicieron así más que nada por factor cómico, pero a la vez sus vidas pasadas literalmente perecían por algo totalmente ridículo, donde el gato era directamente negligente con su propia vida, porque, como ya dije, no la validaba. Mas no es hasta que la muerte se vuelve para él un problema que se da cuenta que no tiene nada de mayor valor que su fachada. Todo lo demás es solo un cuerpo carente de sustancia, haciendo que Gato pase de no temerle a la muerte por no valorar su vida, a temerle tanto que quiera escapar de ella, hasta finalmente aceptarla y afrontarla al encontrar algo de mayor valor por lo que vivir que simplemente una imagen fugaz. Es una exploración bastante sencilla del asunto, pero la idea detrás de todo es una muy efectiva. La muerte es en buena parte lo que le da sentido a la vida. Tener una fecha de caducidad te motiva a hacer que valga la pena. Y a fin de cuentas, la imagen de héroe necesita la validación de un montón de individuos externos e inconscientes, que solo resulta en una idealización inhumana. Pero la amistad y el amor es algo que no solo llena más el corazón, sino que se consigue y se gana por cuenta propia. Y eso es algo que esta película entendió mejor que muchas películas de superhéroes. ¡Ja! Al final, con todo esto, todos los personajes se abstienen de pedir el deseo. Menos Jack Horner porque pues la lección es que uno a veces acaba cegado por lo que desea, olvidándose o activamente ignorando lo que ya tiene, que al haber sido ganado por algo más que pura magia, tiene infinitamente más valor, dejando así un mundo de fantasía que activamente rechaza la idea de la magia. Lo cual me parece algo bastante bueno. Ir en contra de la idea de las soluciones rápidas que reemplazan el esfuerzo o te impiden valorar las cosas al simplemente basarse en un insaciable conformismo. De lo cual Jack Horner sufrió las consecuencias. Y aprovecho para aclarar que él es el auténtico villano de la película, porque realmente sus intenciones son puramente maliciosas. El lobo es más bien un antagonista que se opone al deseo escapista del gato y lo obliga a encarar la realidad, pero al final eso ayuda al gato a superarse y progresar. Esta cinta para mí es uno de esos casos donde más que un film infantil, lo que yo veo es una película para la familia. Una que no solo funge en entretener, sino que también tiene valores particularmente destacables que pueden ser apreciados por quien sea y son importantes para gente de cualquier edad.
Por supuesto que no es perfecta, y el hecho de ser una cinta mucho más ligera como que sí la tira un poquito contra el piso. Pero a la vez creo que esto demuestra tanto al público como principalmente al mismo DreamWorks que crear un producto orientado a un sector demográfico menor no es una excusa para tratarlos como pendejos que compran cualquier mierda colorida en movimiento dentro de una caja. Una película no tiene que ser hora y media entre chiste y chiste, esperando a que el espectador se ría, ya sea del chiste o no, pero al menos así obtener una reacción de este. Hacer un film más ligero para niños no es excusa para no meterle ganas. No es excusa para centrarse más en la creación de un producto que en el de una historia. Sé perfectamente que podría haber usado otra perspectiva para mi criticismo y quejarme de ¿por qué esta simple película para niños de un pussy mamón está recibiendo más atención que mi película austríaca en blanco y negro de 1930 que sí es cine? Pero francamente, no me importa. A fin de cuentas, para que una obra alcance la cúspide, han de haber otras que se quedaron a medio camino, o que llegaron un poquito más arriba, o más abajo. El simple entretenimiento no acarrea tanto mérito como aquello que busca trascender, pero eso no significa que su existencia sea un pecado. Y yo digo que si vamos a consumir productos que prioricen el entretenimiento, pues al menos que sea destacable y sano, con buenos valores, un buen mensaje y que tenga carisma. O sea, básicamente, todo lo que Disney no hace hoy en día.